Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Medina. Nos encontramos en el zoológico de Morelia Benito Juárez. Recuerden que el zoológico está comprometido con la educación. Hoy estamos en una sesión más de los animales sagrados de los antiguos purépechas, en los que hablaremos sobre animales como el coyote, el venado cola blanca, el jaguar y el puma. Y hoy nos encontramos con unos amigos, el arqueólogo Dante Bernardo Martínez Vázquez. Buen día a todos. El biólogo Joaquín Enc Ponce y el doctor Roberto Díaz Ibaja. ¿Qué nos pueden platicar acerca del coyote? Bueno, el coyote históricamente en Michoacán tiene un simbolismo bastante grande. De hecho, podemos decir que una de las ciudades más importantes del antiguo imperio purépecha, Iguazio, que probablemente muchas personas hayan visitado la zona arqueológica que se encuentra ahí, pues justamente parte de la palabra Jihuatzio, que significa la casa del coyote en el idioma purépecha. Entonces, pues el coyote formaba parte, era prácticamente un emblema muy importante dentro de la élite que estaba en esta ciudad, ¿no? Y entonces en esta zona arqueológica, durante las excavaciones que se hicieron en los años 30 y en los años 40, se encontraron bastantes tronos de piedra con la figura del coyote. También se han encontrado a lo largo de todo el estado de Michoacán esculturas más o menos como de unos 80 centímetros de alto, que suelen representar cuerpos humanos con la cabeza de un coyote. Hasta el momento el simbolismo del coyote sigue siendo un misterio porque está muy representado en las esculturas prehispánicas. Se han encontrado en muchos lados del estado, se han encontrado aparte de Iguazio, se han encontrado en Ciudad Hidalgo, en Cuitzeo, en Tacámbaro, etcétera. Y hasta el momento no se ha podido dilucidar como tal cuál es el verdadero significado del coyote, ya sea como emblema político o como deidad. Pero lo que sí podemos decir es que en sí el coyote tiene una importancia bastante grande, inclusive en la actualidad, en la comunidad purépecha, el coyote sigue siendo inspiración de varios mitos y leyendas, ¿no? Entonces es muy común probablemente que la gente escuche que el coyote es capaz de hipnotizar a las personas, ya sea con la mirada o ya sea con el aliento. Siempre se le ha asociado con un animal con una carga mágica bastante grande y probablemente pues era un animal que tenía una relación muy importante con las deidades de los antiguos purépechas. Muy bien, biólogo. Biólogo Joaquín, ¿nos podrás hablar sobre algunas generalidades del coyote? Sí, claro. Bueno, los coyotes son parientes de los perros. Su nombre científico es Canis latrans. Es un cánido que es originario de Norteamérica y ha existido aquí, bueno, más bien, su especie ha existido desde hace 1.3 millones de años. Solamente viven, como les menciono, en Norteamérica. No pasaron ni a Centroamérica ni a Sudamérica y, bueno, como sabemos, es un carnívoro. Se alimenta es un carnívoro muy generalista. Se alimenta tanto de animales grandes como de animales pequeños, pero sobre todo su dieta se basa en animales pequeños. Ocasionalmente suelen comer frutas y muy rara vez insectos. Su rango geográfico en México pues, está prácticamente en todo el territorio. Actualmente pues sí está muy extirpado de ciertas zonas, ya que por las zonas urbanas suele alejarse, aunque en algunos como pueblos y eso se suelen acercar y pueden hurgar, por ejemplo, en la basura, que luego se vuelve un poco de su ¿cómo se puede decir? Como de su alimento, pues, ¿no? Aquí en Michoacán se han encontrado restos fósiles de estos animales y bueno, en México también es un fósil muy común. Aquí en Michoacán se han encontrado en la cueva de Hacheros, en Turicato, y en lo que es el norte del lago de Cuitzeo. Y siempre y algo curioso de estos animales es que en otros sitios de aquí de México se encuentra casi siempre asociado con fósiles también de lobo. En este caso aquí en Michoacán no se ha encontrado con asociación de lobo, estoy hablando del lobo actual, pero se ha encontrado en asociación con el lobo terrible, Canis dirus, que era similar al lobo pero de otro linaje. Bien, como ya dijo el biólogo Joaquín, es interesante ver que el coyote y el lobo estuvieron coexistiendo, estuvieron compartiendo un mismo entorno. De hecho, cuando llegaron los españoles aquí a Michoacán en el siglo XVI, ¿no? Y se encuentran con los purépechas, en las relaciones geográficas escritas ya casi a finales del siglo XVI, los españoles hacen una mención, hacen unas descripciones muy interesantes sobre cómo era Michoacán en esa época y sobre los animales
animales y plantas que existían en ese momento, y es muy interesante notar que precisamente los españoles se dan cuenta de que hay coyotes que por lo regular son llamados por ellos como adibes, debido a que en Europa no existe un animal, un cánido similar al coyote como lo hay aquí en Norteamérica. Entonces el animal más cercano era precisamente el adive, y por eso le suelen llamar al coyote como adive. Al lobo también lo mencionan en estas crónicas, y mucha gente pues se dará cuenta que el lobo hoy en día ya no existe en el estado de Michoacán, ha desaparecido. No se sabe a ciencia cierta, ya nos platicarán un poco los biólogos sobre probablemente por qué el lobo se extinguió, pero es interesante ver que inclusive hay restos de lobos que se han encontrado en ofrendas prehispánicas en otros lados, como en el centro de México, y pues es una muestra más de que este animal pues también estuvo en algún momento caminando por los bosques del estado de Michoacán. Muy interesantes todos los datos que nos están brindando, pero una pregunta, ¿por qué el coyote sobrevivió en zonas con el lobo, pero desapareció? Bueno, los coyotes, como les mencioné, son muy generalistas, se suelen alimentar pues de casi cualquier mamífero, reptiles, aves pequeñas, ¿no? Y pues los lobos en general son cuando hacen cacería pues es de animales grandes. Aquí en México, hubo una gran extirpación de animales grandes. Eso se refiere a que la mayoría de la megafauna pues se extinguió, ¿no? Animales que pesaban alrededor de más de 100 kilos, y esas eran las presas de los lobos. Además de que, como se sabe, Canis lupus bayeli, el que era el lobo mexicano, fue extirpado, más bien fue casi extinto en el territorio mexicano, ya que pues según eso atacaban al ganado y ¿cómo se dice? Y pues les daban pérdidas a los ganaderos. Entonces, dado esto, pues se extinguió el lobo. Pero el coyote, al ser más generalista, al ser más escurridizo, por así decirlo, logró sobrevivir hasta estos tiempos. Muy bien, ya hablamos un poco sobre el coyote. A continuación vamos a hablar sobre el venado cola blanca. ¿Qué nos pueden explicar sobre el venado? Bueno, históricamente el venado, que en purépecha su nombre es Ashuni, es también uno de los animales muy importantes dentro de la cosmovisión de los antiguos purépechas. De hecho, cuando en los relatos primigenios sobre el origen mítico de este grupo, se menciona que eran grupos cazadores que venían de algún lado del norte y que llegaron a asentarse en Michoacán, y que pues sus vestimentas justamente estaban hechas a partir de pieles de venado. La cacería del venado entre los purépechas siempre ha sido algo más que un simple ritual con la finalidad de conseguir alimento. Pues es un animal que pues sus fines también estaban relacionados a los cultos de sus dioses. De hecho, el dios máximo de los purépechas, el dios Curicahuiri, dios del fuego, del sol, era un bulto sagrado que estaba envuelto precisamente con pieles de venado. La piel de venado también era muy importante porque con ella se hacían los códices en los cuales estos pueblos registraban su historia antigua. También una de las particularidades que tenían los señores huacúsechas, los señores de los purépechas, era que digamos que las patitas de los venados se los colgaban en las piernas, como una forma de que el venado les transmitiera su velocidad en el campo de batalla. Hay que recordar que el ser humano siempre se ha inspirado en los animales, siempre ha querido poseer ciertas características que tienen los animales que los hacen únicos y que los hacen diferentes a nosotros, ya sea mayor fuerza, velocidad, la capacidad de volar, la capacidad de nadar, de respirar bajo el agua, que pues obviamente son atributos que el ser humano ha deseado en la antigüedad para tenerlos ya sea en actividades como la cacería o como la guerra. Entonces pues era, pues volviendo a repetirlo, el que los guerreros tarascos se pusieran las pezuñas de los venados en sus pies era como una manera de pedirle a los dioses que le dieran la velocidad de los venados. Muy bien, ¿qué tal les ha parecido la información hasta ahora? Ahora nos vamos a mover de aquí porque vamos a hablar sobre el felino más grande de toda América, el jaguar. Muy bien, aquí nos encontramos ahora en selva mexicana para hablar un poco del jaguar. Arqueólogo Martínez, ¿qué nos puedes decir sobre el jaguar? Sí, el jaguar es uno de los felinos más importantes del continente. De hecho, es el felino más grande que hay en México y en el continente americano. Y pues bueno, es muy importante, ha sido un símbolo en las antiguas civilizaciones que siempre ha representado lo que es la fuerza, ¿no? La ferocidad.
De hecho, en el estado de Michoacán todavía hay zonas, por ejemplo en la zona de Tierra Caliente y en la costa, donde todavía se pueden ver ejemplares de jaguar en su hábitat natural. El último registro que se tiene, ¿no?, de una fotografía de este felino corresponde justamente a la reserva de la biosfera Infiernillo Sicuirán, entre la zona de La Huacana y Churumuco, donde las cámaras trampa precisamente captaron a uno de estos grandes felinos en el año pasado. Muy importante por ello seguir cuidando su hábitat, digamos que fomentar buenos valores a los niños, ¿no? Sobre todo a la no cacería de este gran felino. Y pues bueno, y hablando históricamente sobre el jaguar y su relación con el pueblo purépecha, el jaguar en purépecha se dice uniriri. El jaguar, digamos, era un símbolo de fuerza, un símbolo de ferocidad, que de hecho los guerreros tarascos, incluyendo el Irecha, ¿no?, el gobernante supremo, solían utilizar bandas en sus muñecas, precisamente hechos a partir de la piel de este animal. También inclusive el Irecha, el gran gobernante de este imperio, solía utilizar un tocado de plumas en la cabeza, donde se utilizaba una banda precisamente de piel de jaguar, donde se ponían plumas verdes y se le ponían probablemente algunos adornos de oro y plata, como una especie, digamos, de corona que representaba pues su poder político. El jaguar, digamos, también tiene una estrecha, digamos, relación con la guerra, y pues bueno, siempre ha sido un símbolo que se ha utilizado también militarmente, ¿no? Lo podemos ver en otros casos, como en el centro de México, donde existía el guerrero jaguar. Y pues bueno, de hecho se dice que también los españoles, al momento de llegar a Michoacán, encuentran en el zoológico privado que tenía el gobernante purépecha en Sinsunzan, pues tenía un ejemplar precisamente de este felino. También tenía un ejemplar de otro felino del cual hablaremos más adelante, que es el puma. Y pues los españoles, pues al llegar aquí, lo describían como tigre. Normalmente lo van a encontrar en los documentos del siglo XVI con ese nombre. Obviamente pues no se le conocía en ese momento todavía como jaguar, pero pues sí es descrito en varias zonas del estado también en su hábitat natural, causando también muchas afectaciones al ganado y a algunos y algunas poblaciones inclusive. Muy bien, es muy interesante la información que nos están brindando sobre el jaguar y la relación que tiene con México, ¿verdad? Ahora queremos escuchar un poco más sobre el jaguar, pero de algunas generalidades o algunas características. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor Díaz? Bueno, pues el jaguar, su nombre científico es Panthera onca, y tiene como peculiaridad que forma parte de uno de los dos linajes de félidos actuales. Nosotros le decimos felino a toda la familia de los félidos. Sin embargo, esta tiene dos vertientes diferentes. Por un lado tenemos a los grandes gatos, que son de la subfamilia Pantherae, y por otro lado tenemos a los gatos menores entre comillas, porque la inmensa mayoría son gatos pequeños. En ellos podemos encontrar a los pumas, podemos encontrar a los chitas, que no son pequeños, pero también vamos a encontrar a animales como los leopardos, pero los pequeñitos de Sudamérica y Centroamérica. Vamos a encontrar a los gatos domésticos y toda una variedad de felinos pequeños. El jaguar es el único miembro del grupo de las panteras que habita en el continente americano. En el pasado habían otros representantes. En unos momentos más les voy a platicar un poco más al respecto. Los jaguares evolucionaron igual hace unos 1.35 millones de años aquí en América del Norte, y en el pasado remoto eran más grandes, por lo cual a algunos de estos fósiles, sobre todo a los que se encuentran en Florida, se les conoce como el jaguar gigante o la pantera gigante. A diferencia de otros gatos, los jaguares tienen el gran pro o el gran beneficio de que son muy adaptables dependiendo del tipo de hábitat, de tal forma que los podemos encontrar desde el sur de Estados Unidos en ambientes que son más bien de tipo árido, y también en zonas típicamente asociadas a las selvas, tanto selvas bajas, que son más bien secas y muy estacionales, tanto como las selvas perennes de Centroamérica y de algunas regiones del territorio mexicano. Los jaguares también son muy a menudo confundidos con otros félidos que no viven en el continente americano, que son los
leopardos. Sin embargo, los jaguares pues tienden a ser mucho más grandes, más pesados, son más molosos, tienen las patas más cortas, y una de las formas más fáciles de distinguir un jaguar de un leopardo es ver las rosetas, que son las manchas que tienen en el cuerpo. Los leopardos tienen rosetas circulares y los jaguares tienen la roseta circular, pero suelen tener una manchita central en ellas, y los leopardos pues no. Muy bien, ahora nos encontramos aquí en un bello ecosistema del Zoológico Benito Juárez. Esto es una extensión de lo que es la selva mexicana. Y claro, nos encontramos aquí con los especialistas ahora para hablar sobre el puma. Arqueólogo Dante, ¿qué nos puede hablar sobre el puma? Bueno, el puma es otro de los grandes felinos que hay en Michoacán, todavía de hecho existen. En la época del Imperio Purépecha, también el puma era parte del zoológico que tenía el Irecha, al igual que el jaguar y al igual que los coyotes y los lobos y varios aves, también formaba parte, ¿no?, el puma. Es otro animal que también suele representar la fuerza y también suele representar ferocidad, pero se le suele asociar más a áreas como las montañas. El puma aquí en el idioma purépecha se le conoce como puki. Y pues también era un felino, digamos, muy importante dentro de la cosmovisión de los purépechas, y pues también formaba parte, ¿no?, dentro de los rituales que ellos realizaban. Muy bien, ahora vamos a que nos hablen un poco más sobre las generalidades y las características del puma. Biólogo, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, pues los pumas son es el único felino grande que existe en Norteamérica. Es endémico también a lo que es los dos continentes americanos, tanto hay en Norteamérica como en Sudamérica. Y bueno, dependiendo de la región, pues pueden ser de diferentes tonalidades de colores. Su nombre científico es puma concolor, que significa, bueno, realmente no sabemos ahorita qué significa puma, pero concolor significa que es de color uniforme. Son como, bueno, si han visto imágenes de puma, pues pueden darse cuenta que son entre rojizos, marrones, amarillentitos. Y bueno, estos animales son hipercarnívoros. Se dedican, bueno, más bien su alimentación se basa en animales que pasan el kilo. Se alimentan tanto de venados como de roedores y de conejos. Habitan, en el territorio mexicano habitan literalmente en cualquier zona, pero están más, ¿cómo se puede decir? Están más distribuidos en las zonas montañosas y sobre todo en áreas muy, de bosque cerrado. Estos animales ahorita están muy extirpados de sus zonas originales y rara vez los vemos cercanos a urbes, ¿no? Aunque se ha visto que estos animales se pueden adaptar muy fácil a zonas rurales también. Y son animales que no atacan el ganado, realmente ellos le huyen ¿cómo se dice?, a donde haya perturbación humana, aunque sí les sirve porque ellos se vuelven nocturnos y atrapan animales que están cercanos a las zonas rurales. Y bueno, en el registro fósil aquí en Michoacán se ha encontrado puma desde el Blancano, que estamos hablando de hace 4 millones de años. Es una especie diferente de puma, se le conoce como puma lacustris. Y para el Pleistoceno, que estamos hablando de hace 2 millones de años a casi el presente, se encuentra puma concolor en lo que es en la zona norte del lago de Cuitzeo y también en lo que es la cueva de Hacheros en Turicato. Sería todo. Yo nada más voy a decir otro datito más. Como ya mencionó el biólogo Joaquín, el puma es un felino que lo solemos encontrar en las altas montañas. Desde que llegaron los españoles aquí al estado de Michoacán, también, al igual que el jaguar y al igual que otros animales de los cuales hicieron registros, a este animal se le solía conocer como león. De hecho, es por eso que en muchos documentos antiguos inclusive lo podemos ver como león de la montaña, aunque sabemos que pues, es un felino diferente a los leones africanos que conocemos, o que más bien conocían allá en el viejo continente, no en Europa, como los leones europeos y leones africanos. Y pues bueno, al ver una similitud, pues hablaban de este felino también en las zonas montañosas de Michoacán. Actualmente pues lo podemos identificar, se han hecho varios digamos registros de este animal en su hábitat natural, sobre todo en la zona del oriente de Michoacán, en zonas cercanas a la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y por lo cual es muy importante seguir preservando estos bosques porque son el hogar precisamente de este gran felino.
Muy bien. ¿Qué tal les ha parecido la información hasta ahora? Pero queremos hacerle una pregunta aquí a los especialistas y es por qué los grandes felinos de América desaparecieron a excepción del puma y el jaguar. ¿El doctor Díaz nos podrá resolver esta pregunta? Sí, bueno, anteriormente México contaba con una diversidad de carnívoros muchísimo más amplia de la que tenemos hoy en día. Paradójicamente teníamos más especies de carnívoros durante la era de hielo, estamos hablando de hace unos 24,000 años antes del presente, que fue el punto máximo de distribución de esta fauna, y cuando se da la transición hacia el Holoceno o hacia la época reciente, cesan estas eras de hielo, nos quedamos con muchísimas menos especies de carnívoros, entre ellos los félidos van a ser uno de los más diezmados. Aquí en territorio nacional contábamos con el famosísimo tigre dientes de sable, que ojo, no eran tigres, el nombre de tigre era un nombre popular que le puso su descriptor a inicios del siglo XX porque pensaba que eran animales de tamaño similar a los tigres. Sin embargo, los dientes de sable pues eran un poquito más pequeños. Estos félidos icónicos han sido descubiertos, por ejemplo, aquí en el norte del lago de Cuitzeo, a partir de dientes tanto de animales adultos como de dientes de leche de animales juveniles, lo que indica que estos animales pues se reproducían en la zona. Y dentro de los otros félidos que existieron en territorio nacional nos podíamos encontrar con una especie llamada león americano. A diferencia de los pumas, que como les acaba de explicar el arqueólogo Dante, los españoles le dicen, y todavía en algunas regiones rurales se le conoce como león de montaña. Sí era un león, de hecho era del mismo género que los leones, pantera, y era el Panthera atrox. Era 30% más grande que los leones africanos más grandes de la actualidad. Era un félido muy muy grande, y junto con los dientes de sable pues desaparecieron porque estos dos eran especialistas, es decir, que se alimentaban exclusivamente de un puñado muy selecto de especies, y estas especies eran las mismas que eran las más abundantes durante la era de hielo. Y cuando la era de hielo llega a su término y estas especies se extinguen, como lo son las llamas, aquí en México hubo llamas silvestres, camellos silvestres también, bisontes y otras especies más, pues estos gatos pues se extinguen. La capacidad del jaguar de ingresar a diferentes tipos de ecosistemas y de haber reducido su tamaño del Pleistoceno a la actualidad, más la capacidad que tienen los pumas de habitar en una gran variedad de ambientes, incluyendo los ambientes rurales, como les explicó el biólogo Joaquín, es lo que permitió que estas dos especies sobrevivieran, mientras que los dientes de sable y los leones americanos gigantescos desaparecieron con la última era de hielo. Muy bien, esto ha sido todo de esta sesión 2 de felinos, y recuerden, hablamos sobre el coyote, sobre el venado cola blanca, sobre el jaguar y el puma. Y pues nos despedimos con nuestros especialistas, el doctor Díaz, el arqueólogo Dante y el biólogo Joaquín. Pero recuerden, esperen la sesión 3, que va a ser sobre reptiles. Así que pónganos en los comentarios qué tal les ha parecido estas sesiones y los esperamos. Hasta luego. Gobierno de Michoacán.